Ok. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a lo que es este nuevo video. Como ya saben, bueno, yo soy David Jacro y en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial, una vez más en esta sección de colaboraciones. Bueno, pues nada, tenemos de este súper invitado, Antonio Leiva, que creo que muchos han de conocer, han de conocer tu trabajo justamente. Y bueno, me gustaría que te presentaras así rápidamente para que la audiencia pueda saber un poco más de ti. Hola, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Pues mi nombre es Antonio Leiva y durante bastantes años ya he estado trabajando como desarrollador, primero de otros temas no tan relacionados con Android, más de tecnologías.net, etcétera, y luego hace ya unos 7 años o así di el salto a desarrollo de aplicaciones Android. Wow. Durante todo este tiempo he estado, pues, escribiendo un montón de todo lo que aprendía, lo he ido escribiendo en artículos. Algunos probablemente me conoceréis de mi más que antiguo blog, que ya de hecho ha desaparecido, Line Creative Labs. Luego también antoniolival.com en inglés, devexperto.com en español. Y, y actualmente ya dejé de trabajar para ninguna empresa y me dedico a mi propio proyecto donde ayudo a otros desarrolladores Android a evolucionar en su carrera profesional, bien a través del aprendizaje de coding, de calidad de código, también de temas de visibilidad en el sector, etcétera. Ok, muy bueno, bastante impresionante. Realmente yo conocí tu trabajo a partir justamente de lo que es el libro por esta parte, de hecho, de que yo estaba en Android y que decía, bueno, todo el mundo ya está con el tema de Kotlin y yo como que no me animaba y estaba como un poco indeciso y veía información, pero decía, bueno, para mí era muy difícil. Para mí en este momento es más sencillo aprender de los libros. Entonces empecé a buscar y justamente yo tengo, de hecho, tengo el libro físico, el libro Qué bueno. me pareció bastante bueno y algo que quiero mencionar es que a pesar de que es un libro que no es así como otros libros que puede llegar a encontrar que son gigantescos, así, realmente viene bastante digerible la información. Eso me gustó muchísimo y me ayudó mucho para poder entender y no tener esta curva de aprendizaje súper pesadísima. Entonces, yo recomiendo el libro, o sea, lo he hecho en varios videos, recomiendo bastante lo que es el libro y los recursos que vas compartiendo, porque estás bastante activo en tema de redes y estás compartiendo blogs y estás escribiendo y haciendo videos y, bueno, un montón de cosas. Entonces, yo les sugiero a las personas que nos están viendo que justamente vayan y busquen. De todas maneras, aquí voy a dejar todos los enlaces para eso. Y, oye, y una pregunta, con todo este tema de Kotlin en general y todo lo que estaba moviéndose alrededor de la industria de tecnología, ¿tú piensas que Kotlin en algún momento, digo, tu libro habla justamente sobre cómo hacerlo, sobre la parte de Android, pero ¿tú crees que Kotlin llegue a conquistar otro mercado más allá de lo que es el campo mobile? Yo creo que su evolución va a ir un poco más lenta por razones obvias, porque en Android nos ayuda muchísimo porque tenemos que lidiar con versiones antiguas de Java, pero eso no ocurre en otros sectores, entonces Ujú. no tienen tantísimo la necesidad. Y también porque en Android, por alguna razón o por otra, siempre estamos deseando probar cosas nuevas y nos animamos mucho más a hacer evoluciones más rápidas, mientras que en otras Ok. partes, en otros tipos de tecnologías, siempre pues, han sido un poco más reacios, por ejemplo, en la parte de servidores, donde sí que es verdad que poco a poco sí que está calando Kotlin. Porque, por ejemplo, hay soluciones como Spring, que es usada por un montón de gente en servidores, que ya han dedicado tiempo a optimizarse para poder utilizarse con Kotlin y sí que estoy viendo un crecimiento por ahí también. De hecho, ya me están empezando a salir formaciones que no son exclusivamente de Android, sino también para personas que trabajan en la parte de backend y que quieren empezar a utilizar Kotlin también. Ok, sí, de hecho, una de las cosas que yo he dicho y que nomás no termino de hacer es que a mí me gustaría probar las corrutinas en el tema de backend. Me gustaría como saber qué pasa cuando tú le avientas una cantidad gigantesca por ejemplo, de requests y que todos esos sean manejados a través de lo que son corrutinas. Me gustaría poder hacer ese experimento en backend y ciertamente lo que comentas es muy cierto. O sea, yo actualmente como developer Android puedo ver que constantemente, o sea, estoy viendo recursos de Kotlin y todos son relacionados con Android, pero ya empiezan a salir bastantes, o sea, sí hay mucha información acerca de lo que son otros como campos o otras vertientes de lo que es Kotlin y una de las cuestiones Sí. que es porque Kotlin constantemente o lo que
constantemente le está agregando y agregando y agregando cosas y cosas y cosas. Entonces, me parece bastante interesante. Oye, y por ejemplo, relacionado con el tema del aprendizaje, que justamente es como parte de todo esto, ¿qué consejos tú le puedes dar a un developer que, digo, sea un Java, sea un developer JavaScript, o sea, un developer que ya sabe programar, o sea, que ya es desarrollador, pero que quiere empezar a meterse a lo mejor al mundo de Android y que ahorita la opción como más recomendable es lo que es Kotlin? ¿Qué recomendarías a esa persona? Pues a día de hoy la verdad es que no hay demasiados recursos para empezar en Android directamente desde Kotlin. Sí que conozco algún libro en español. Hay un libro de un chico que se llama Aris Guimerá, que me pidió que hiciera el prólogo del libro también. Y es un libro en el que se empieza a aprender Kotlin, Android con Kotlin directamente desde cero. Y además da algunos aprendizajes ya más de temas de programación, como eh, ideas de programación orientada a objetos, etcétera. Y eso puede ser un buen comienzo para alguien que quiera empezar totalmente desde cero con Android y directamente con Kotlin. Si no, ya cada vez es más fácil, pero yo creo que a día de hoy todavía es posible que si quieres aprender por tu cuenta sin seguir ningún curso que esté ya preparado para ello, etcétera, pues seguramente en algún momento vas a tener que lidiar con algo de Java porque encontrarás alguna cosa que quieras hacer que por lo que sea todavía no haya un artículo en Kotlin, etcétera. Pero vamos, mi, mi idea, nunca lo he vivido porque yo ya sabía Java, pero yo tengo la sensación de que sabiendo Kotlin es muy fácil entender código Java y incluso aunque te encontraras en ese punto, seguramente no habría mucho problema en entender el código de ese artículo en particular para solucionar el problema puntual que tengas. Pero Sí. sí que veo que a día de hoy ya hay muchos recursos, incluso algunos oficiales propios de Google para poder aprender aplicaciones en Android sin necesidad de pasar por Java, sino yendo directamente a Kotlin. Ok. Oye, y de hecho eso es muy cierto. Y algo que yo comento y he comentado otra vez en otros videos es que sí es importante, entiendo la parte de Kotlin, a mí me gusta mucho Kotlin, llevo ya todo este último tiempo de desarrollo de apps, lo he estado haciendo en puro Kotlin y me gusta muchísimo. Ya cuando lo aprendes a usar bien y te empapas de todo eso es realmente maravilloso. Pero yo creo que sigue siendo importante que tengas nociones al menos de Java, al menos las nociones básicas, porque pues te vas a poder encontrar esas aplicaciones en cualquier lado. Entonces yo creo que sí es importante que tengas al menos las nociones de Java, pero que sin duda Kotlin es lo que viene ahorita súper fuerte y es lo que ya se quedó. Claro, y Eh, que puedes llegar al soporte en algún proyecto en el que la mayoría del código esté en Java o parte del código. Entonces, yo creo que a día de hoy todavía como profesional necesitas Java, ¿sabes? sí, En exacto. el mundo de Android. Oye, ¿y qué te parece toda la comunidad que está alrededor de lo que es Kotlin? Porque, bueno, podemos tener otras comunidades, como por ejemplo la de Java, que anteriormente a Kotlin era mucho, mucho, muy grande, ahorita también sigue siendo muy grande, pero muchos de ellos ya se jalaron a la parte de Kotlin. Pero, ¿cómo tú percibes la comunidad que rodea lo que es Kotlin? ¿Una comunidad activa, una comunidad que está aportando demasiadas cosas, que está creando demasiadas cosas? Una comunidad más a lo mejor que piensa mucho las cosas antes de hacerlo o que definitivamente lanza y lanza y lanza. ¿Cómo sientes esta comunidad alrededor de Kotlin? Eh, en Kotlin como lenguaje como tal, sin centrarnos en la comunidad en general, yo creo que sí Sí. que están pensando muchísimo lo que sacan antes de sacarlo a la luz. De hecho, Ujú. por poner un ejemplo, las corrutinas estuvieron en versión preview durante 1 o 2 años o algo así, antes de decidirse a sacar la versión estable. Y cada cosa que introducen en el lenguaje se la piensan muchísimo. Entonces, en ese aspecto porque no quieren hacer un lenguaje gigante en el que luego no pierdan el control sobre las cosas, sino lo que quieren es tener un lenguaje sencillo y que luego la gente pues, pueda construir alrededor de ello lo que quiera. Sin embargo, por otro lado, en el tema de la comunidad sí que hay muchísimo movimiento y todos los días están saliendo cosas nuevas, es casi imposible seguir el Sí, ritmo. No sé, se ve como una comunidad muy entusiasmada, ¿no? Por sacarle el máximo partido al lenguaje para conseguir hacer cosas que con Java se nos hacían muy difíciles. sí. Entonces sí que veo ese movimiento. Es muy cierto eso, es demasiado, todo el ecosistema Android es demasiado dinámico, pero con la parte Mm. de Kotlin
yo empecé a ver como un incremento bastante fuerte, que tú entras, por ejemplo, a sitios, a blogs en donde, bueno, están los posts y todos estos temas técnicos, y al principio empezabas a ver como que por ahí unos aparecía un post de Kotlin y más o menos iba así, y ahorita entras y más bien los que aparecen así ya son como los de Java, ¿no? Y ya son viejos. Entonces, que de hecho lo curioso es que yo no he visto ahorita un post reciente de Android que está escrito con Java. Yo no recuerdo la última vez que vi uno tampoco. Sí, no, o sea, A ver. reciente no. Eso Es habla mucho, difícil. mucho de cómo está creciendo lo que es la parte de Kotlin, ¿no? El aumento que está teniendo. Oye, y otra pregunta súper, súper interesante bueno, también te la mencionaba en el podcast, que de hecho les recomiendo que lo escuchen. Les voy a dejar cuando salga el podcast en la descripción de aquí. Eh, Armando te preguntaba algo acerca de lo que es esta discusión que se creó en Twitter a partir de lo que es un aporte que tú hiciste sobre inyección de dependencias con Dagger y que si Dagger estaba muerto. ¿Nos podrías hablar un poco acerca para empezar, lo que es Dagger y lo que es, lo que es Coin, que es la inyección de dependencias por la parte de NetBrains, esta parte, y cuál es como su plus de cada uno de ellos y en qué momentos lo deberíamos ocupar? Un poco este tema. Vale. Sí, no voy a entrar en todos los detalles para animar a la gente a que escuche el podcast también, Sí, sí, sí. pero, pero mi objetivo con ese vídeo no era ni mucho menos menospreciar a Dagger. Yo creo que Dagger sigue siendo el rey en tema de provisión de dependencias. Y un Sí. poco lo que comentaba ahí también en el podcast es eso, que son dos soluciones aparentemente parecidas pero distintas para el mismo problema, que es la de proveer una dependencia a una clase. Cuando extraemos las dependencias de una clase, al final normalmente se las pasamos por el constructor, pues alguien nos tiene que proveer esas dependencias, en algún sitio se tienen que crear. Y para ello hay históricamente dos tipos de soluciones. Una es el Service Locator y la otra es el inyector de dependencias. La diferencia principal que radica entre ellos dos es que al Service Locator es como una bolsa de un cubo de dependencias donde tú vas y le dices, dame la dependencia para esta clase, y entonces él va y te la devuelve. Sin embargo, la diferencia con el inyector de dependencias es que tú al inyector de dependencias simplemente le dices, en este constructor me tienes que inyectar las dependencias y no te preocupas de llamar al inyector para que las provea por ti. Y esa es un Ujú. poco, a grandes rasgos, la diferencia principal entre Coin y Dagger. En Coin, cuando defines una dependencia, tienes que llamar al método get en cada uno de los argumentos del constructor para que te la devuelva, y en Dagger, en general, hay algunos casos especiales, pero en general eso no lo tienes que hacer. Simplemente en tiempo de compilación, Dagger es capaz de buscar esas dependencias y crear el código necesario para cuando las necesite, devolvértelas sin necesidad de hacerlo tú a mano. Ok, ¿Qué? bueno. No, continúa, perdón. Te quería comentar un poco la ventaja de uno y la ventaja del otro. Pues la ventaja de un Service Locator y de Coin en particular es que es mucho más sencillo de utilizar porque no tiene mucha complejidad. Te podrías incluso crear tú el tuyo propio. Es un elemento al que le añades dependencias y las recuperas cuando las necesitas. No tiene mucho más. Y por otro lado, la ventaja de Dagger es que por ejemplo, en tiempo de compilación te avisa de si alguna dependencia te falla, que eso en un Service Locator no va a ocurrir. Cuando vayas a por la dependencia, si no existe, te va a fallar en tiempo de ejecución. Y por otro lado, pues que Dagger escala bastante mejor en aplicaciones muy grandes, porque no tienes que explícitamente definir cada una de las dependencias que va a proveer el inyector, sino que ya gracias a las anotaciones que haces en los constructores, pues eso en general no va a necesitar ningún esfuerzo extra. Y esto que no lo comentaba, que se me olvidó durante el podcast, es que Dagger es un poco más eficiente, sobre todo en los tiempos de inicialización. Cuando arrancas la aplicación, en Dagger es prácticamente inmediato y Coin tarda unos pequeños milisegundos, que normalmente no la va a notar nadie, ¿no? Pero que a lo mejor en una aplicación muy grande pues es algo también a tener en cuenta.
Ok, muy bueno, ¿eh? No, no sabía esa parte de lo último que acabas de comentar, pero sí es bastante bueno saberlo porque como dices, ¿no? Tal vez esos milisegundos en una aplicación, pues normal, pues ni siquiera se nota, ¿no? No lo ves, pero en aplicaciones que son gigantescas, así enormes, sí se puede llegar a sentir lo que es ese efecto. Entonces, sí Claro. es importante conocer este tipo de cosas. Entonces, en base a lo que estás comentando, ¿tú recomendarías más ocupar lo que es Coin para proyectos que no vayan a escalar tanto, que sean como proyectos más como normales, entre comillas, y para Ujú. lo que es el tema de Dagger, para proyectos que sí planean escalar y escalar y escalar? Sí, si por ejemplo eres una empresa de producto y vas a tener un proyecto evolucionando durante todo el tiempo de vida de esa empresa, pues yo seguramente no me la jugaría con Coin, intentaría usar algo, usaría Dagger porque como que me da más garantías, ¿no? De Sí. que eso va a evolucionar mejor con el crecimiento de la aplicación y con el paso del tiempo. Sin embargo, en muchas empresas que lo que hacen al final es crear aplicaciones para otras empresas, están 3 meses trabajando en ella y luego un poco de soporte y se olvidan, pues muchas de esas aplicaciones probablemente por no meter Dagger, por no utilizar Dagger directamente no usarían la provisión de dependencias y con algo como Coin es tan sencillo que merece la pena hacerlo y obtener las ventajas que tiene el extraer las dependencias de los componentes de nuestra aplicación. Dependiendo, ahora sí que dependiendo de la situación en la que estés, del recurso que tengas y del proyecto en el que estás trabajando, pues tú ya tendrías que decir, bueno, voy a irme por Dagger porque va a crecer, o como dices, no es un producto que para un evento, para cierta cosa, que sabes que no va a crecer más allá de una que otra nueva feature, y pues, ok, Mm. para esto tal vez este coin, es mucho mejor tener lo que es Coin para ese proyecto que no tener nada, ¿no? Y estarlo haciendo Claro. todo bastante manual y eso no, eso está mal, ¿no? Entonces, preferir como Coin y después si va a escalar mucho mejor pensarme en meter lo que es Dagger. Muy bueno, Exacto. ¿eh? Muy, muy interesante. Y sobre todo el tema de inyección de dependencias es algo que siempre ha estado, pero no nos damos cuenta. O sea, lo que comentabas, que puedes inyectar dependencias a través del constructor, a través de los sets y este tipo de cosas son cosas que ya venimos manejando, pero no nos damos cuenta. Estos Mm. frameworks, estas librerías nos ayudan y nos facilitan la vida. Y de verdad, yo no puedo imaginarme trabajar ahorita en un proyecto que no tenga este tema de inyección de dependencias. Te facilita la vida como no tienes idea. O sea, anteriormente yo trato de recordar cómo es que venía trabajando sin eso. Y sí, era un rollo horrible. O sea, era crear objetos y hacer referencias y un montón de nulos y cosas por el estilo. Pero más sin en cambio, por ejemplo, yo manejo lo que es Dagger y simplemente tú ordenas todo ahora sí que ¿cómo decirlo? Como tu contenedor de dependencias y lo divides y lo segmentas y lo que tú quieras y pasa con que vayas a lo que es tu clase y le digas, ¿sabes qué? Inyéctame esta clase en esta otra clase y ya lo tienes y no estás Mm. creando objetos a lo loco. Entonces, de Claro. verdad, bueno, si yo creo que muchas personas a veces se asustan o tienen como este temor de, oh, Dagger, complicadísimo. Pues yo creo que una buena manera sería aprender Coin como esta manera light y después Sí, un paso intermedio. ajá, Ujú. cuando lo entiendas, pues ya te pasas a Dagger, ¿no? Sí, Ok, muy claro, bueno. totalmente de acuerdo. Exacto, muy bueno. Oye, y una pregunta que a mí me surge ahorita viendo un poco tu libro y demás. Tú como desarrollador Android, cuando te encuentras haciendo tus aplicaciones y demás, sobre todo al inicio, ¿no? Cuando empezaste a tomar la idea de lo que es el libro, de empezar a hacerlo, ¿qué fue lo que te ganó o qué fue lo que te hizo decir, Kotlin es definitivamente algo en lo que yo quiero invertir mi tiempo y Kotlin es con lo que yo quiero hacer aplicaciones? ¿Qué fue esa característica o esas características de Kotlin que hasta el día de hoy te siguen gustando demasiado? Pues no sé si recordaría exactamente lo que se me pasó por la cabeza en ese momento, pero vamos, me puedo imaginar que una de las primeras cosas con las que fliparía serían las funciones de extensión, el Ah, sí. poder, el poder añadir funciones a cualquier clase en vez de tener que andar creando sus clases o haciendo métodos de utilidad que manchan muchísimo el código. Las funciones de extensión a mí me ganaron desde el principio. Y luego la simplicidad en general, el crearte una clase en una línea en vez de tener que escribir que si el constructor, todos los campos privados, los getters, los setters, en una línea
de código defines todo eso Sí. de forma mucho más sencilla y con mucho menos necesidad de mantener todo ese código. Sí, sí, totalmente de acuerdo. El tema de las extensiones, definitivamente creo que los que hacemos Kotlin es algo que ocupamos a diario y que dices, bueno, ok, tengo este objeto, voy a crearle una extensión para mapear este objeto a otro objeto y pues ya nada más lo creas o, tengo este dato tipo string o no lo sé y le aplico una extensión para validar que no sea vacío, ¿no? Y que regrese una cadena. Y cosas por el estilo que antes lo Mm, tenías súper implementado en el código y era como de, ay, otra vez otra validación de que si es nulo, regresa a una cadena vacía, ¿no? Y eso lo creas en una extensión y es mucho más diferente. limpio y entendible, así bastante. Entonces, sí, a mí también me encantaron las extensiones, algo que ocupo y definitivamente te salvan de bastantes cosas. Y yo creo que algo que a muchos nos agrada también, como tú lo comentas, es esta simplicidad de lo que es el lenguaje. Tú te pones a leer, por ejemplo, un proyecto de Android escrito con Java y a lo mejor el mismo desarrollador con la misma calidad y lo checas y dices, ok, se ve bien, está bastante legible, pero hay muchas cosas, mucho código engorroso, ¿no? Mucho código que dices, Mm, "Ay, o sea, eso se repite una y otra vez. Y más sin en cambio, el mismo proyecto tal vez, pero escrito con Kotlin, la misma persona lo escribe, tú lo lees y, o sea, te empiezas a dar cuenta que aparte de la reducción de código, es muchísimo más sencillo poder leerlo, ¿no? O sea, poder entender qué mm. está pasando en toda esa parte. Entonces, creo que es algo en lo que yo también concuerdo demasiado, que la simplicidad de lo que es el lenguaje es algo que le ayuda muchísimo. Y, oye, otra pregunta, yo con muchas preguntas, pero es que de verdad tengo que Todas las aprovechar. que quieras. Eh, Para eso estamos. que bueno, mira, con la parte de Kotlin Native, eh, yo he tenido la curiosidad de empezar a experimentar con todo esto, pero no he tenido la oportunidad por tiempo y demás. Pero ¿cuál consideras que es como el posible futuro que tiene esta parte de Kotlin Native? ¿Crees que en algún momento llegue a empezarle a quitar como, bueno, basic clientes o developers a toda la parte como de este tipo de cosas como React Native o Flutter o cosas por el estilo? ¿O crees que simplemente va a pasar como sin pena ni gloria? Yo creo que está causando bastante revuelo, aunque todavía obviamente no mucha gente se está atreviendo a utilizarlo en producción porque es un poco temprano, Sí, pero tengo la sensación de que sí que va a tener su nicho porque al final puedes tener en un mismo código base todo el código de negocio de tu empresa. Puedes tener un único módulo en el que tengas toda la lógica de negocio, toda la lógica incluso de aplicación, si todas tus aplicaciones van a tener una experiencia similar. Y simplemente al final lo único que tienes que hacer en cada plataforma pues sería la interfaz de usuario, la integración con el dispositivo, etcétera, que al final es un poco diferente a lo que propone Flutter, por poner un ejemplo, en el sentido que Flutter lo que realmente está intentando reducir es la parte de repetir la interfaz de usuario. Entonces, es algo en lo que incluso podrían convivir las dos plataformas. El objetivo de Coding Native es reutilizar código, pero no solo a nivel de aplicación, sino a nivel de lógica de negocio de toda una empresa. Podrías tener eh, gracias a que Kotlin se ejecuta en muchas plataformas. Dijiste Kotlin Native, pero yo lo estoy enfocando más un poco al Kotlin multiplatform, ¿no? Al que podamos tener eh, el, la aplicación escrita en distintas plataformas y que con Kotlin Native se ejecute sea una aplicación de escritorio, con Kotlin JS sea una aplicación web, con el Kotlin basado en la máquina virtual, pues puedes hacer el servidor, puedes hacer Android e incluso se puede, aunque esto no lo he utilizado mucho, así que probablemente no pueda responder a muchas preguntas, se puede incluso crear aplicaciones en iOS y la mayor parte escribirla también en Kotlin. Así que nos encontramos ante un futuro en el que, en última instancia, lo único que te tienes que preocupar es de implementar la interfaz de usuario en el framework o plataforma en la que corresponda y el resto podría estar eh, en módulos comunes a todas las aplicaciones y no necesitar repetir todo ese código.
Ok, muy, muy bueno. Y también, o sea, depende, algo que intento como comentar ahorita es que también depende de la forma en cómo lo implementes, ¿no? A veces tenemos esta idea de que lo multiplataforma es como de simplemente escríbelo y ya, pero no, o sea, tienes que tener una arquitectura, tienes que tener bien definido todo para que todo funcione sin que se estorbe, ¿no? Ahora sí que todo pueda como funcionar, como convivir entre ellos, pero sin que afectes una u otra cosa, pero eso ya es más como software, pero sí es importante como mencionarlo. Sí. Oye, otra preguntota referente al tema de corrutinas que a veces a mí me avientan ahí comentarios, los meetups, amigos míos que me comentan porque a mí me encanta mucho RX y casi no ocupo corrutinas, solo he hecho algunas cosillas muy pequeñas, porque bueno, en las aplicaciones que trabajo pues sí se ocupa bastante, ¿no? El tema de la programación reactiva, pero regresando al tema de las corrutinas, para ti, ¿qué son las corrutinas? Una explicación sencilla de lo que son las corrutinas. Pues las corrutinas, así a nivel muy general, porque la definición que suelo hacer es demasiado concreta, a nivel general son una forma de poder em, soltar la ejecución de la aplicación, que bloquear una parte del código mientras otra se está ejecutando y cuando esa otra parte finaliza, recuperar la ejecución y seguir con el código siguiente. Se basa en la idea de que algunas funciones pueden suspender la ejecución de nuestro código. Eso sería así a nivel muy genérico lo que hacen las corrutinas. Un caso concreto y que es el que más habitualmente se utiliza, pues, por ejemplo, si queremos hacer una petición a un servidor, una petición en segundo plano, ya sea un servidor, una base de datos o lo que queramos, algo que necesita una respuesta asíncrona, pues podemos escribir ese código de forma síncrona, es decir, que aunque en nuestro código veamos que en una línea devolvemos el resultado de esa petición asíncrona y lo utilizamos en la siguiente, eso por detrás realmente se está yendo a otro hilo, está haciendo toda la lógica necesaria y está luego devolviendo la ejecución al punto donde lo dejamos dentro de la corrutina. De tal forma que nos permite escribir código asíncrono de forma mucho más legible y más fácil de entender y, por tanto, de mantener, etcétera. Ok, muy bueno. Oye, y por ejemplo, el tema de corrutinas, yo creo que va muy bien para las personas, es sencillo de aprender y va muy bien para las personas que así, están aprendiendo Android, están ocupando cosas medio raras ahí, a sintaxis y cosas medio extrañas y viejas, pero yo creo que las corrutinas es algo que puede ayudar. Pero para desarrolladores que ya están trabajando en la industria y que ya están haciendo aplicaciones, ¿en qué caso recomendarías ocupar las corrutinas? ¿En proyectos grandes, en proyectos pequeños? ¿En qué tipo de proyectos podemos ocuparlas? Yo lo que recomendaría es que, sobre todo como se suele comparar con RX Java, es que comprendamos bien cuál es el objetivo de RX Java, que normalmente la mayoría de los casos en los que yo he visto que lo comparan es porque con RX Java también podemos hacer esto de enviar la ejecución de una petición a segundo plano y luego recuperar en el hilo principal y seguir ejecutando. Y eso es solo una pequeña parte de RX Java y realmente no es el objetivo de la librería. El objetivo es poder implementar la programación reactiva en nuestras aplicaciones. ¿Y en qué consiste un poco a grandes rasgos? Aunque tú sabes mucho más que yo de esto, pero bueno, cuento un poco que en realidad es que en vez de nosotros tener que que pedir todo lo que necesitamos como componente de nuestra aplicación, pues nos suscribimos a alguien que es el que nos va a dar las modificaciones de ese dato. Por poner un ejemplo, si nosotros tenemos una barra de progreso en nuestra interfaz de usuario, en vez de estar todo el rato preguntando al elemento que esté enganchado a esa barra de progreso, por ejemplo, estamos subiendo un archivo, en vez de estar preguntando todo el rato, oye, ¿en qué punto estamos en la subida de este archivo? ¿En qué punto estamos ahora? Pues con un temporizador cada medio segundo o algo así, que sería una Sí. cosa que podríamos hacer, pero que es un poco rudimentaria, ¿no? Pues con RX Java lo que podemos hacer es montar un stream al que nos suscribimos y a través de ese stream recibimos las actualizaciones del progreso que estamos teniendo en la subida. Y nosotros lo único que hacemos es, cada vez que recibimos un cambio en ese flujo de datos, pues actualizamos la barra de progreso en consecuencia. Y todo Ujú.
se vuelve bastante más sencillo intuitivamente de manejar. Sí. Porque si no, pues eso, nada, acabamos haciendo cosas muy raras como lo que hablamos de tener que andar haciendo peticiones cada X segundos o cosas así que muchas veces no tienen sentido. Sí, totalmente. Y de hecho, la parte de RX se basa también sobre lo que es el patrón observador. Y yo siempre un ejemplo que pongo y que es bastante, son dos ejemplos para poder entenderlo. Es que, por ejemplo, cuando tú estás en YouTube y te suscribes como a este canal y yo lanzo lo que es un evento, lanzo un video, automáticamente los suscriptores reciben esta notificación de, hey, ha pasado algo y tú no necesitas hacer nada, solo se te notifica porque estás suscrito a la fuente de eventos, ¿no? Y entonces así funciona en pocas palabras. Y sí, totalmente. El caso, por ejemplo, de que si tienes pongo un caso que a mí me pasó. Tenías un servicio polling de estos que tienes que estar como consumiendo hasta que termine de hacer algo o que una propiedad cambie. Y entonces, eso si lo haces, por ejemplo, yo lo imagino haciendo con corrutinas, sí se puede hacer, obviamente, pero tendrías que hacer como algunas cosillas por ahí medio extrañas para estar como repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Más sin en cambio, con el tema de DRX, a mí me parece más sencillo porque simplemente le meto lo que son unos operadores y le digo, oye, de la respuesta que estás recibiendo en este momento, ¿ya cambió a true, por ejemplo, la bandera? No, vuelve a repetirlo. Y ahí se queda, ahí se queda. Inclusive puedes hacer cosas más geniales que fue como de, cuando recibas la información, verifica, ¿ya terminó? No, pero manda la información al usuario para que el usuario no tenga una pantalla en blanco. Y hacer eso con RX es más sencillo. Con rutinas pienso que se puede hacer sin duda, pero sería un poco más como lioso, ¿no? Como de contemplar Y los al casos. final, Uh-huh. en lo básico de corrutina no te ayuda en nada de eso, porque no está pensado para eso. Sí que es verdad que están creando una librería que se llama Flow, que los flows vendrían a ser el equivalente a los strings de RX y que sí que muchas de las características de RX se están portando a Flow para aprovechar la sintaxis de corrutinas y Uh-huh. hacer programación reactiva con corrutinas. Pero esto es una librería que de momento está en versión de preview. Así que, bueno, que quedará un poco todavía para poder usarla con Sí. seguridad en proyectos reales. Sí, y se me hace bastante consistente con lo que yo he visto de eventos a donde he ido, al Google I.O., a Android Summit y cosas así, en donde Google agarra y es muy chistoso porque en sus conferencias agarra y dice, ocupa corrutinas, por todos lados te quiere meter las corrutinas, pero dices, hey, o sea, entiendo que funcionan y están bien, pero aún no satisfacen necesidades que con, por ejemplo, RX sí me las está como generando, ¿no? Y es más sencillo, pero me parece curioso que a lo mejor todo eso es en base a que ya están desarrollando justamente esta otra librería para complementar y hacer como el match. Sí, y que yo creo que ellos, como sustituto, salvando muchísimo las distancias de RX, están promocionando la parte de Live Data, que vendría a ser como un observable muy sencillo. Y entonces, con corrutinas más Live Data, pues algunos casos extras se pueden salvar de lo que podrías hacer con RX. Pero sí que es verdad que Sí, RX sigue siendo muchísimo más potente con la cantidad de operadores que tiene, etcétera. Con Live Data tienes 2 o 3 operadores y poco más. Entonces, bueno, sí, pues sí. sí, Sí, por de ahí hecho, yo creo que van un poco los tiros. sí, sí, sí. De hecho, algo que comentábamos en uno de los episodios del podcast es que cuando intentas ocupar solo, por ejemplo, RX para hacer una petición, es como intentar matar una mosca con un cañón, porque con corrutinas o sea, lo puedes hacer. Pero más sin en cambio hay casos en donde, como te digo, tienes que hacer operaciones muy extrañas y estar consumiendo y haciendo y operaciones con los objetos y ocupando lo que es en general el stream. Con eso, ok, ahí sí ya se puede ocupar. Entonces, hay que saber, yo creo, en qué momentos ocuparlo. O sea, no matar una mosca con un cañón porque lo puedes hacer, sí, pero definitivamente vas a consumir muchos recursos, no es lo más ideal y sobre todo, yo he aprendido que la parte de RX, la curva de aprendizaje es muy pesada, es muy pesada. Entonces, por eso muchos desarrolladores actualmente como que no quieren tocarlo por esa razón, ¿no? Pero sí es necesario porque imagínate, si llegas a un proyecto en donde en lugar de corrutinas tienen lo que es RX, te la vas a ver mucho más difícil que en el caso contrario, ¿no? Que si sabes RX y vas a un proyecto y tiene corrutinas, pues
está más sencillo. Sí, no te va a costar mucho, ¿no? Así va a ser muy sencillo, así como, pum, 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 lo hago y rápido. Oye, muy bueno, bastante bueno. Y otra cosa que te quiero preguntar, un poco relacionado con, nuevamente, con todo el ecosistema de Kotlin y demás. ¿Tú cómo ves, o no sé si has tenido alguna experiencia con Kotlin en el backend? Nuevamente regresando a eso, a mí me da mucha curiosidad. Yo durante 3 años hice backend con Java empresarial, ya sabrás todo ese tipo de cosas. Y a mí me da mucha intriga qué tanto poder se le puede dar, porque una cosa es ocuparlo en Android, que Android puedes hacer tus peticiones y puedes hacer lo que tú quieras. O sea, la cosa que tú quieras la puedes hacer. Pero es muy distinto en el backend, porque en el backend el procesamiento, los recursos, todo, absolutamente todo cambia. O sea, el backend es como muy en grande, así gigantesco. Entonces, ¿tú consideras que Kotlin se puede desenvolver como perfectamente en la parte del backend? O sea, ¿crees que sí del ancho como lo está dando actualmente Java y que lo ha dado durante muchos, muchos años? Sí, ahí tengo menos experiencia, pero sí que creo que no va a haber ningún problema. Si otros lenguajes muchísimo más pesados como Scala, por ponerte un ejemplo, funcionan sin problemas en servidor, yo creo que Kotlin, que es simplemente una pequeña, bueno, pequeña en comparación con Scala, mejora del lenguaje, pues no va a haber mucho problema tampoco en usarlo. De hecho, conozco empresas grandes que ya se lo están planteando muy en serio y van a empezar a utilizarlo en backend. Así que yo creo que está tardando más en entrar también porque no hay ningún organismo oficial, por así decirlo, que diga, bueno, pues mañana vamos a usar Kotlin Sí. en vez de Java, como pasa con Google en Android, pero sí que hay cada vez más interés y se ve que se está moviendo el sector también. Sí, 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 totalmente. Y yo creo que aquí entra una parte muy importante porque yo actualmente he estado viendo cuestiones como de Java un poco para mejorar el tema de algoritmos y todo ese tipo de cosas. Y me he empezado a como empapar un poco más de lo que es el tema de Java, que lo dejé abandonado durante muchísimo tiempo. Y entonces ahorita regresé como a checar ese tipo de cosas y me da curiosidad cómo, por ejemplo, las métricas de JetBrains posicionan a Java todavía muy por encima de muchos y que actualmente la tendencia es ocupar Java 8, que ya implementó como cosillas bonitas, ¿no? Como que lo mejoraron ahí, que lo siguen mejorando, pero Java 8 es como el más ocupado. ¿Tú piensas que en algún momento Java pueda estar a nivel, a nivel de más como de sintaxis, ese tipo de cosas que caracteriza mucho a Kotlin de limpieza y demás? ¿Tú crees que Java en algún momento llega a estar en algo similar a lo que actualmente es Kotlin? Yo creo que le va a costar. Creo que se están poniendo un poco las pilas porque se han dado cuenta de que se están quedando atrás en comparación con muchos otros lenguajes, pero aún así tienen mucha deuda técnica. No pueden cambiar toda la sintaxis de un lenguaje de un día para otro. Entonces sí que veremos mejoras, pues a lo mejor yo no estoy siguiendo mucho la evolución de Java, así que a lo mejor esto ya lo han anunciado, pero seguramente acabarán introduciendo algo estilo las funciones de extensión o cosas estilo las data classes que en otros lenguajes también existen, Ujú. o mejorar los switches de Java, que ya conocemos que los Wend de Kotlin son muchísimo más potentes. Pues este tipo de cosas yo sí que las veo a medio plazo. El tema es que la adopción de las nuevas versiones de Java tampoco es tan rápida como puede ocurrir con otros lenguajes. Entonces, bueno, no, no veo en un futuro cercano que alguien pueda decir, bueno, es que ya no me merece la pena aprender Kotlin porque Java me da lo mismo que me da Kotlin. Sí, No vislumbro ese futuro muy cerca, la verdad. sí, no. Y también por el tema de en dónde se desenvuelven cada uno de ellos. Kotlin tiene su fuerte en Android y Java tiene su fuerte en la parte de backend y backend empresarial. Y sabemos los que hemos trabajado en ese sector que es lento, así
lento, lento, lento y cuadrado. Entonces, yo creo que por la misma naturaleza o la misma, en donde se desenvuelven esas tecnologías, depende mucho de eso. O sea, Android es súper volátil, así, o sea, el día de hoy está algo, yo me acuerdo que hace tiempo era como la moda, MVP, ¿no? Y después la moda al otro día era MVM y después sacaron más y más y más. Es una locura, pero eso está bien, eso al final de cuentas a mí como developer me gusta. Pero en el caso de Java empresarial es muy lento, así, muy lento, y por eso mismo yo creo que va a tardar demasiado, así. Yo creo que quisiera pensar que cuando Java llegue un momento que sea muy parecido a Kotlin, Kotlin ya ni va a ser Kotlin, ya va a ser algo así muy diferente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con eso. Oye, y bueno, ya para finalizar lo que es todo este tema de Kotlin y bueno, para finalizar lo que es este video y colaboración, eh, ¿qué es lo que tú puedes como, o sea, intentando como predecir qué es lo que va a salir más adelante de Kotlin? ¿Qué piensas que pueden mejorar en este momento sobre las cosas que están haciendo los chicos de JetBrains? Que tal vez anuncien de aquí al siguiente Google I.O. o de aquí a 5 años, no lo sé. Pues es difícil saberlo, la verdad. No están haciendo nada muy grande dentro de la base del lenguaje ya, en plan algo que vaya a cambiarnos la vida. Si nos fijamos en las últimas actualizaciones, lo más grande que ha habido ha sido fuera realmente de lo que es la base del lenguaje, como pueden ser las corrutinas, que al final en el lenguaje es solo una palabra más, pero luego pues tiene muchas librerías por encima, que eso ya es un poco más externo. Y, y en el futuro no sabría decirte que veremos. Ellos tienen muy claro que no quieren añadir características a lo loco, que quieren mantener el lenguaje lo más sencillo posible y entonces por esa razón están yendo muy poco a poco añadiendo cosas nuevas y yo creo que a día de hoy ya son más detalles, pulir detalles del lenguaje que el hecho de sacar nuevas cosas en sí. Sí que sé que se están moviendo cosas, intentando que añadan eh, temas ya más relacionados con programación funcional, que ahora mismo se queda un poco, cojea un poco Kotlin y hay cosas que la gente, por ejemplo, de la librería de Arrow, que no sé si la conocerás, pues se están encontrando con limitaciones que con alguna funcionalidad extra del lenguaje sí que podrían solventar. Pero son cosas ya un poco más avanzadas y que solo atañen pues a cierto tipo de programación o incluso dentro de la programación funcional esto ya es bastante avanzado, así que no creo que sean cosas que al gran público le vayan a afectar demasiado a corto plazo. Así que realmente no se me ocurre qué más pueden añadir que de nuevas features en los próximos meses. O por Pues supuesto de librerías y con rutinas van a seguir a tope, con lo que te comentaba de Flow ahora mismo están al 100% y mejorando la integración con IntelliJ y con Andex Studio, así que por ahí sí que seguro que vamos a ver mucha novedad. Kotlin Native, Kotlin Multiplatform, todo eso es lo que está más enfocado ahora mismo. Pero en el lenguaje añadir cosas nuevas no les veo yo tan centrados ahora mismo. ok, muy bueno, muy, muy bueno. Yo creo que algo que sin duda me gustaría que ya sacaran es justamente lo que comentas, ¿no? De empezar a obtener o, sí, tener características similares de lo que es RX en esta librería y que justamente haga como el empalme con lo que son corrutinas. Eso yo creo que sería algo tan bueno, o sea, tan bueno para que la gente pueda ocupar las bondades de la programación reactiva y lo que es el patrón observador y todo este tipo de cosas que tiene RX y que a veces no se mete porque es muy complejo, que las puedan tener con el tema de corrutinas y esta librería, sería súper fantástico porque de verdad, yo se los digo, tener una aplicación con lo que es el tema de programación reactiva y si puedes simularlo, bueno, si puedes hacerlo con RX bien y si lo puedes hacer con algo diferente, una alternativa como lo que están haciendo ellos, súper bien, te vas a dar cuenta que realmente te facilita la vida demasiado, así, demasiado, demasiado. Ya no, literalmente solo conecta las cosas y es como de, voy a cambiar la base de datos y cambia y automáticamente cae el cambio hasta y es ok, y eso está muy bien. Y te quitas este tipo de cosas de, obtén la información, ya la tengo, muestra la información. Y ese tipo como de pasar información así, como muy manual, no está tan padre. Entonces, espero que pronto puedan sacar esas bondades o
características de esa librería, estaría súper, súper perfecto. Pero bueno, entonces, amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, voy a dejar enlaces aquí, pero bueno, coméntanos dónde te podemos encontrar, y si podemos estar al pendiente de tus proyectos y todo este tipo de cosas. Sí, pues yo casi toda la comunicación la hago desde mis blogs, de vesperto.com es el blog en español, antonioliva.com en inglés. Intento mantenerlo los dos, aunque sí que es verdad que al final eh, inicialmente y casi todo lo acabo haciendo en inglés, pero bueno, también tengo algunos contenidos en español e intento mantener los dos blogs. Y luego lo que sí que tengo en los dos idiomas, el libro está solo en inglés, pero por ejemplo el curso online de Kotlin sí que está en español y en breve voy a sacar un nuevo programa que es este de Architect Coders, aquí está la camiseta, que Yeah. está más enfocado en tema de calidad de código, de aprender pues un poco lo que también hablábamos eh, en el, en el podcast y un poco de pasada aquí, que pues para utilizar inyección de dependencias, por ejemplo, pues hay que tener muchos conceptos extra bien asentados para poder aplicarlo en condiciones, entender para qué sirve y va a ir un poco de todo eso, ¿no? Pues empieza desde Solid, pasando por patrón de presentación, de arquitectura, inyección de dependencias, testing, todo este stack que mucha gente Sí. pide, pero luego no está en ningún curso, lo puedes encontrar todo. Y además este curso que es acompañado durante 3 meses, así que es un poco diferente a lo que vamos a ver. Pero bueno, ya os iré informando más adelante, cuando tenga ya fechas definitivas de lanzamiento. Yeah. Y lo que sí que puedo recomendar ya desde hoy para los oyentes es que si quieren aprender Kotlin, si son desarrolladores Android en Java y quieren empezar a aprender Kotlin, tengo también un training gratuito de 1 hora y media, 2 horas, donde pasamos por, primero, un poco entender en qué situación está Kotlin en el mercado actualmente, porque realmente creo que se necesita aprender a día de hoy cómo desarrollar Android, que ya no es una opción. Y luego también pues se crea un proyecto desde cero, se explican algunos de los conceptos básicos de Kotlin, un poco para perder el miedo y que se vea que es muy fácil empezar a desarrollar aplicaciones Android con Kotlin. Así que si quieres también dejamos el enlace a eso en las notas del programa y cada uno ya que elija lo que le apetezca ir aprendiendo. Súper, súper. Y de verdad, yo les recomiendo. A mí me ayudó muchísimo como cuando estaba en esta parte de querer aprender y que yo que ya sabía, por ejemplo, desarrollar aplicaciones Java y lo que tú quieras, yo decía, ok, pero es que yo necesito aprenderlo, ¿no? Y estuve viendo muchos recursos y sin duda este libro me gustó demasiado. O sea, lo vi las reseñas y de verdad tiene muy buenas reseñas. Yo recomiendo que hagan lo que es la inversión de adquirirlo, ya sea digital o físico y que obviamente vayan siguiendo lo que son tus aportes. O sea, yo de hecho voy viendo tus aportes y me parecen muy buenos y son cosas que te van como aportando de granito en granito y al final te vas dando cuenta que estás aprendiendo bastante. Entonces, les recomiendo bastante que hagan esa inversión, que puedan, si pueden tomar lo que es el curso, súper bien, porque al final de cuentas, esta industria, al menos la parte mobile, se está moviendo para toda la parte de Kotlin y no lo digo yo, o sea, el mismo Google en sus eventos lo dice, los meetups te puedes dar cuenta que ya literalmente todo lo hacen en Kotlin, la documentación ya viene en Kotlin, entonces ya no es una opción tanto, sino que ya es algo que debes de aprender. Y bueno, sin duda los recursos que tú ofreces son bastante buenos, entonces se los recomiendo bastante. Y bueno, aquí yo voy a dejar todos los enlaces, los voy a dejar en la parte de aquí abajo para que te puedan contactar, para que puedan escuchar lo que estás haciendo y viendo, bueno, también viendo lo que estás haciendo. Y pues nada, amigo, pues nada, te agradezco bastante que hayas tomado el tiempo para poder hacer esta colaboración, que también el podcast ya va a salir, bueno, ya nada más redito, lo que yo creo que el día de hoy van a salir ahí, pero también son muy bueno. En el podcast, bueno, contamos con Armando, que bueno, a ver si próximamente lo invitamos aquí también. Y también se puso muy bueno, así que también les invito a que lo puedan, estén atentos a la publicación. Y pues nada, amigo, te mando un saludo. Tú estás en España, yo estoy ahorita aquí en México, no sé qué hora son allá, me imagino que va a ser como tarde, como a las Las 5. 6:30. Sí, más o menos, sí. Aquí son como las 11 y algo de la mañana, entonces, pues nada, todas las dudas y comentarios pueden dejarlos acá abajo. Y nuevamente, Antonio, muchas, muchas gracias por participar y Muchas gracias a ti. el Un espacio placer. está abierto para cuando quieras venir, ¿vale? Genial. Pues muchísimas gracias Ok, y seguimos en contacto. ok, vale, adiós. Un abrazo, un saludo.